tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Acercando el Cine, este espacio donde discutimos, conversamos, debatimos también con diversos cineastas chilenos, gente que ha llevado su carrera en los 2000, en los 2010 e incluso a veces más atrás. Algunos verdaderos clásicos de la escena nacional. Hoy tengo el privilegio de estar y de tener a mi lado a Andrea Chignoli, montajista de excepción, académica también, teórica del montaje. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola Cristian, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Mira que bueno, no hemos tenido la oportunidad de conversar con montajistas con anterioridad. Estamos ya en la segunda temporada de Acercando al Cine y yo creo que teníamos esta deuda pendiente y que bueno, de alguna forma abrir la conversación contigo, sobre todo porque desde mi perspectiva, siento que tú has cubierto el área del montaje, de la edición de imagen, desde distintos lados. No solo sentada en los días de la moviola, no solo haciendo la transición al digital, sino también estando en la sala de clase y formando al menos un par de generaciones de nuevos montajistas, de nuevos colegas tuyos. Sí, sí, yo tuve la suerte de empezar a trabajar en la Universidad Católica desde el 2008, si mal no recuerdo, y es un gusto para mí ver que muchas, sobre todo mujeres, mujeres montajistas que ahora están montando sus largos, documentales. Estoy pensando en la Javiera Veloso, en la Cata Marín, en la Valeria Hernández. Todas ellas fueron alumnas mías y ahora son colegas y hay como incluso una organización un poco informal que creamos que se llama MUMO, que son mujeres montajistas, eh, eh, y en donde la mayoría son exalumnas mías, así que yo me siento súper honrada de haber plantado en ella la pasión por el montaje, porque el montaje es difícil de evaluar, de admirar, porque está muy invisible siempre, ¿no? Entonces, en el fondo uno realmente sabe en la trastienda lo que hizo un montajista. Sí, y creo que antes era muy poco valorado ese trabajo y ahora ya hay mucha gente que se está entusiasmando con la capacidad de narrar y de cambiar el curso de una película a través del montaje. En cierto modo, uno podría decir que el montaje es uno de los trabajos cinematográficos audiovisuales más invisibles, pero al mismo tiempo uno de los más cruciales, una de las etapas clave de la postproducción de un filme y donde de alguna forma el relato se arma. ¿Cómo definirías tú tu trabajo? Sí, el montaje a mí me pregunta siempre la gente, ¿qué es lo que eso es ser montajista? ¿No? Entonces yo les cuento que un poco el rodaje es como que se va a capturar eh, eh, oraciones, las frases, ¿no? Para tratar de hacer como una equivalencia con el mundo de la redacción eh, de un texto, digamos, ¿no? Entonces se van a capturar estas oraciones y en el fondo el montaje es como si tuviéramos estas oraciones y tuviéramos que reordenarlas, poniéndolas en distintas posiciones, cortándolas quizá o alargándolas un poco para crear finalmente el relato, que es el último relato, ¿no? O sea, uno debe considerar que en el guión se escribe una película, después en el rodaje se vuelve a escribir una película y ya es en el montaje que esa película finalmente cuaja. Y lo que se define en el montaje es lo que termina siendo la película. Por supuesto que hay toda una fase que viene después, que es la corrección de color, se hacen los efectos especiales, se le pone música, se hace la mezcla de sonido, hay un montón de otros procesos que ocurren después del montaje, pero en el fondo ya lo que queda en el montaje, por más que uno le ponga música y todo, es lo que ya quedó sacramentado, digamos, ¿no? ¿Cuánto cambia una película una vez que pasa por la mesa de edición? Bueno, puede cambiar mucho. Yo tengo ejemplos como notables, ¿no? O sea, desde que se eliminan personajes, se cambia la linealidad. Yo estaba pensando, digamos, qué materiales traer y estaba eligiendo pedazos de películas que yo monté y me encontré con La novia del desierto, que es una coproducción chilena-argentina de dos directoras argentinas, pero en donde actúan algunos actores chilenos
como Daniel Muñoz y la Pali García. Bueno, esa película, por ejemplo, era una película lineal, que partía en un inicio y cronológicamente se movía de manera lineal. Pero el primer acto era muy lento y no nos permitía ir descubriendo al personaje de a poco, ¿no? El personaje era el personaje de una nana que después de 30, 40 años trabajando en una casa, la despiden, ¿no? Y entonces ella emprende un viaje. Y fue en el montaje, en la sala de edición, en donde decidimos de que todo el background, como todo el contexto de esta nana, se iba a dar en flashback. Entonces todo lo que era el primer acto se desarmó y se fue poniendo a lo largo del relato como flashback, como antecedentes que aparecían en el recuerdo del personaje. O sea, incluso eso puede cambiar en el montaje. Te fijas, una linealidad se quiebra y se transforma en un recuerdo, ¿no? Todo eso se puede hacer en el montaje. Hay finales que cambian, hay películas que a veces tienen 3, 4 finales y uno tiene que decidir cuál es el final que realmente va a quedar, inicios que cambian, bueno, es muy versátil, ¿no? Y yo diría que quizá en el documental es donde más se nota lo versátil que es el montaje, porque ahí, si bien hay un tratamiento, una intención que tiene el director se tiene que encontrar con la realidad, digamos, y la realidad va cambiando, y es en el montaje en donde realmente se construye ese guión. Ya en la ficción obviamente hay un guión previo que es mucho más leal a lo que se filma, eh, pero aún en el caso de la ficción hay distintas actuaciones, hay distintos énfasis, y ahí uno va eligiendo las distintas actuaciones y también sufre muchas modificaciones, ¿no? Y para contarle un poco a los que nos están viendo, ¿los montajistas trabajan solos o trabajan permanentemente con el director al lado o con un asistente o varios asistentes? Bueno, en la época de la moviola, porque como tú bien dijiste, yo partí con la moviola, en la época de la moviola se trabajaba con muchos asistentes, por lo menos dos, el primero y el segundo asistente. Yo partí, de hecho, antes de haber estudiado cine, yo estudié periodismo en el pregrado y partí como asistente de montaje, ¿no? Primero como segundo asistente, después como tercero, y eso era porque en ese tiempo se trabajaba con la película, con el celuloide, y había que cortarlo, pegarlo, sincronizarlo a mano, con una máquina que se llamaba la sincronizadora. Entonces, cada vez que se modificaba algo, uno de los asistentes tenía que ir reconstruyendo fotograma por fotograma esa toma que se fue recortando, ¿no? Luego cuando pasamos al digital, cuando pasamos a trabajar con sistemas de edición no lineal, con computadores, digamos, eso hizo que todo fuera bastante más fácil. Se sigue trabajando con un solo asistente por lo general, que es el que ordena el material y sincroniza, pero el asistente trabaja en la primera fase, digamos, cuando se está rodando, él va como recibiendo el material, sincronizándolo, transcodificándolo a un formato más liviano, ¿no? Porque hoy en día se filma en 4K, 6K, en un formato gigante, entonces el asistente se preocupa de estar trabajando en HD, algo más liviano para que el computador pueda procesar toda esa cantidad de información de manera más fácil. Y también el hecho de trabajar en digital lo que generó es que hay mayor independencia con el director. Antes el director tenía que estar todo el rato al lado, como chequeando el proceso, porque no había la posibilidad, como hay desde los sistemas de edición no lineal, de dejar varias versiones de una escena, por ejemplo. Entonces, yo hoy hago eso, digamos, trabajo generalmente en paralelo al rodaje, voy montando y voy haciendo distintas versiones de las escenas, cosa que cuando se termina el rodaje, el director pueda ver, claro, por ejemplo, la versión que es totalmente fiel al guión, que generalmente nunca funciona, y ya pueda empezar a ver otras versiones en donde ya hay ciertas intervenciones, se cortaron diálogos, se sacaron escenas, y eso me da a mí me da mayor independencia para no estar trabajando siempre con el director. Por supuesto que es bueno en algún momento juntarse con el director, ir probando cosas, sobre todo en la fase de cuando vas a cerrar la película, ¿no? Se vuelve mucho más dinámico estar en la misma sala y empezar a tomar decisiones in situ, en donde probamos cosas, las vemos enseguida y ya quedan o no quedan, ¿no?
A propósito de, de algo que mencionaste recién, eso mismo también te iba a preguntar. A veces uno tiene en la cabeza asociada la idea de que el montaje comienza una vez que el rodaje se terminó. Sin embargo, es muy común, conversando con diversos cineastas, eh, poder darse cuenta de que muchas veces el montaje también se va armando en la medida de que ellos van trabajando. Sí, sí, es muy práctico, sobre todo para la realidad chilena, que es un cine independiente, de no tantos recursos. Entonces es muy práctico que yo pueda ir viendo el material en paralelo al rodaje, ir montando y probando cosas, porque yo puedo avisarle al director a tiempo de que, por ejemplo, una escena le faltan planos, o que, no sé, que algún actor quizá hay que ayudarlo un poco más en términos de dirección. Entonces eso facilita mucho. Hay un caso, incluso en la película Jesús de Fernando Busoni, que nos dimos cuenta que una de las escenas cruciales, esa película está basada en el caso Zamudio, entonces estaba la escena de la golpiza, y la filmaron a última hora de la noche, ya estaba empezando a amanecer, los actores estaban cansados, y claramente no quedó de la mejor manera. Entonces yo pude avisarle al director y él logró acomodar en el plan de rodaje un tiempo extra para refilmar esa escena, y así pudimos prevenir la catástrofe, porque digamos, imagínate que la escena más importante de la película quedara mal hecha, ¿no es cierto? Entonces eso es muy económico y ayuda justamente porque una vez que ya se cierra el rodaje, cada actor parte a hacer sus cosas, se cortan el pelo, cambian de look. Entonces volver a reunir a la gente, que vuelvan a tener el look que tenía en la película, se vuelve muy costoso, muy difícil. Obviamente que eso no es el caso en el cine superindustrial de Hollywood, en donde tienen mucho tiempo para filmar, en donde los actores además firman un contrato que los obliga a permanecer un rato bajo la tutela de esa producción. Cómo es la experiencia de hacer clases y transmitir y descubrir o ayudar a que los alumnos descubran también su propia forma de narrar una historia? Mm. Bueno, lo que pasa es que yo siento que el montajista tiene que ponerse siempre al servicio de la película y al servicio de la idea del director, ¿no es cierto? Porque aunque uno haga muchas modificaciones, esas modificaciones son en pos de que la película quede con lo que el director pensó que quede narrado de la mejor manera. Quizá el director pensó que era bueno, como el ejemplo que yo ponía, que fuera lineal, pero después descubre que de esta forma queda más interesante, pero eso no puede ir en contra del tema y de la visión original que tenía el director. Entonces yo creo que los montajistas eh, somos de partida el primer espectador de la película, entonces vivimos la película de cerca, pero al mismo tiempo con esa distancia que tiene un público. Entonces, de esa manera podemos evaluar mucho mejor una película que alguien que lleva 4 o 5 años trabajando en el guión, tratando de conseguir financiamiento, metido en el rodaje. O sea, ya a esa altura el director le cuesta eh, despegarse y ver la película como la vería el espectador, ¿no es cierto? Y por lo mismo yo siento que el montajista ha entrenado ese ojo de ponerse en el lugar del otro, de empatizar con lo que el otro quiere hacer. Y yo he visto que los montajistas somos muy buenos profesores por lo mismo. No solamente hablo no solamente me estoy recomendando a mí, digamos, sino que la Vale Hernández hace clase, la Coti Donoso hace clase, hay muchos montajistas que hacen clase y son muy buenos porque tienen ese ejercicio de ponerse en la visión del otro, en lo que el otro quiere hacer y ayudarlo, guiarlos en ese proceso, ¿no? En esa medida, también cabe preguntar cuánto demora un proceso de montaje, de compaginación de imagen, porque Mm. me imagino que esto debe tener que ver con los presupuestos, con las realidades, pero al mismo tiempo con las propias necesidades del equipo, del director y del productor, etcétera. Sí, sí, y de la película, ¿no? Mira, el proceso más largo es el de montaje de documental. O sea, el documental justamente como no tiene guión y como además se ve modificado por la realidad misma, en el fondo uno tiene que revisar todo el material, que de partida es mucho más material que la ficción. O sea, en general, piensa que una película de 1 hora y media generalmente se filma 1 a 5. Eso significa que por cada hora de película,
en el fondo va a haber 5 horas de tomas, es decir, para 1 hora y media se filmó claro, unas 6 horas. En cambio, un poquito más quizás, pero ese es el rango más o menos, no se repiten las tomas máximo 5 veces. En cambio, en el documental se graba todo, o sea, se graba desde la investigación y se sigue grabando incluso cuando ya uno piensa que la película ya más o menos está, igual muchas veces el director sigue grabando y se graba en distintos momentos. Entonces a mí me ha pasado de que hay películas documentales que llegan con 600 horas de material, 500 horas de material. Entonces solo en revisar ya te demoras el doble, el triple, y luego encontrar esa forma, ¿no? Encontrar, incluso cuando las cosas no salieron como el director imaginaba, tratar de encontrarle una lógica a ese material y que tenga su arco dramático, el personaje, y que la estructura tenga un desarrollo y un desenlace, ¿no? Y eso puede llevar mucho tiempo, o sea, un documental fácilmente tú puedes estar 6 meses montando, un año. En cambio, la ficción es mucho más acotada. En general, una ficción entre 12 15 semanas de montaje, ya si es que el guión estaba bueno y los actores son buenos, ya debería estar bien con esa cantidad de tiempo. Que igual es poco, si tú me ha tocado trabajar, trabajé en la industria en Estados Unidos y ellos tienen otros plazos. Los montajistas de ficción, yo les decía que nosotros montábamos en 15 semanas y se mataban de la risa, o sea, porque allá muchos más, son muchos meses dedicados al montaje, ¿no? Pero nosotros, claro, por la realidad que manejamos de presupuestos acotados, tendemos a ser mucho más eficaces a la hora de montar. Y en el caso del documental, yo lo que hago es que siempre estoy como combinando el montaje documental con otras cosas, porque si no los presupuestos no darían, ¿no? Entonces, entro, salgo, a veces tengo justamente estos asistentes que me ayudan y que después se convierten en montajistas a su vez, o comonto con montajistas jóvenes, y así para ellos es como una escuela, pero al mismo tiempo aliviana el presupuesto para el productor, ¿no? Entonces ahí uno va buscando unas mezclas para que sea posible, ¿no? Y yo creo que lo bonito que ocurre en Chile, a diferencia de mi experiencia trabajando en la industria en Estados Unidos, es que hay mucha pasión. Entonces la gente también lo hace por la pasión, porque quede bien, y uno se va ajustando porque uno tiene como la camiseta puesta, ¿no? Y eso no ocurre en sistemas mucho más industrializados, donde hay sindicatos y entonces las horas extras se cobran y todo se vuelve un poco más burocrático y ahí ya la pasión disminuye y todo se convierte en una cosa más de negocio, ¿no? Pero yo creo que el cine chileno ha sido tan bueno y tiene tanta presencia en festivales y en el mundo gracias a esa pasión, a que tenemos 3 pesos y con esos 3 pesos lo hacemos rendir y la gente regala mucho de su tiempo, y regala mucho, pero porque creemos que es importante que el mundo conozca a Chile a través del cine, porque creemos que es importante que las películas queden bien y que hablen de temas interesantes. Entonces yo creo que la escena hoy en día del cine chileno es muy interesante por eso, ¿no? Por el grado de compromiso que tiene el equipo técnico con sus películas. ¿Cómo fue que te acercaste originalmente al montaje? Porque hace un rato tú nos decías que tú habías hecho tu pregrado en periodismo. Entonces, ¿cómo fue ese camino hasta allá? Eh, Tengo entendido que tú te inicias en el montaje a principios de los 90 con la generación anterior de directores. Sí, sí, bueno, yo tuve la suerte de tener acceso de niña a una moviola porque mi papá trabajaba en publicidad, entonces yo podía ir a jugar con la moviola y yo claramente supe muy tempranamente, a los 11, 12 años, que eso era lo que yo quería hacer. Pero en ese tiempo era dictadura y no se hacía cine en Chile, o sea, se hacía cine publicitario nada más, pero se hacían comerciales, pero no se hacían películas. Entonces, cuando yo salgo del colegio en el año 89, que todavía era dictadura, no había nada, no había escuelas de cine, no había nada, era un apagón cultural absoluto. Entonces, claro, en ese tiempo decir que uno quería dedicarse al cine era, yo siempre pongo esa metáfora, digo que era como si hoy día tu hijo te dijera que quiere ser astronauta, es imposible, pues ¿cómo va a ser astronauta en un país como Chile? Entonces, claro, entré a estudiar periodismo,
Y justo a comienzos de los 90 se empieza a rearticular el mundo cultural en varios niveles, ¿no? En el teatro, en la música, y empiezan a hacerse los primeros cortos, empiezan a hacer las primeras películas, y ahí entro yo, digamos, empecé a montar cortos sin haber estudiado, solo por haber visto muchos cines, solo por haber sido una cinéfila desde chica, empiezo a montar a puro instinto cortos de amigos míos, estoy pensando en los primeros cortos de Nicolás Acuña, y bueno, y de otros directores que hoy en día ya ni siquiera se dedican al cine, y logro entrar a trabajar, gracias a mi conocimiento de la moviola, que nadie sabía usar la moviola, logro entrar a trabajar a Johnny 100 Pesos, que es una de las primeras películas que se hacen en este periodo, como segunda asistente de montaje de Daniel Filios, que era una montajista francesa que había llegado a Chile con mucho conocimiento y que en el fondo ya también fue formando a personas, ¿no? Bajo su alero. Y claro, al principio voy aprendiendo todo de mirada, me acuerdo que Gustavo Gref Merino era muy generoso en ese sentido, nos permitía participar al final del día del visionado que se hacían de las escenas montadas y podíamos opinar, ¿no es cierto? Entonces ahí de a poco voy escalando de segundo asistente de montaje a primer asistente de montaje, hasta que tuve la suerte que conocí a Andrés Wood, y él estaba montando el primer corto de lo que sería después la trilogía de cortos que fue Historias de Fútbol, ¿no? Y estaba montando él mismo, él sabía montar en computador, porque él su primera pega fue justamente vender Avid, que es uno de los primeros sistemas de edición no lineal. Él era como el que iba a las oficinas, le explicaba a la gente cómo usar este nuevo aparato, ¿cachai? Y me invita a montar su película. En ese tiempo él solamente había filmado el primer corto, entonces yo empiezo a montar ese corto, y yo le digo, pero yo vengo de la moviola, no sé muy bien usar sistema de edición, y Andrés me enseñó a como rápidamente aprendí, porque la lógica es la misma, solo que es cosa de aprender como las teclas en el computador, pero la lógica era la misma que la de la moviola. Y ahí fue que entré a montar mi primer largo, ¿no? Que fue súper estimulante, porque aparte Andrés se convirtió en un colaborador hasta el día de hoy. O sea, el año pasado trabajamos en una serie para Amazon, basada en un libro de García Márquez que se llama Noticias de un secuestro, y entonces hemos colaborado a través de los años, y ha sido muy bonita esa experiencia de trabajar de nuevo con él, y que juntos fuimos creciendo, ¿no? Y bueno, y yo siempre sentía que quería aprender más de cine teórico, porque a mí, bueno, yo siempre he sido como muy lectora y me interesa mucho la teoría. En un momento me contratan en la Escuela de Cine de Cuba, en la ICTV, para ir a coordinar la cátedra de montaje. Había un jefe de cátedra y yo era como la que hacía el trabajo como más práctico, de coordinar las clases, y esto en el año 99, y ahí fue un profesor de la Universidad de Columbia, y él me dijo, mira, yo creo que con tu experiencia nosotros te podríamos becar, postula otras becas, y ahí postulé a la Fulbright, que es en ese tiempo no, tampoco había becas Chile, no había cómo ir a estudiar cine afuera, si no era como con algún patrocinio de alguien más. Y claro, gané la Fulbright, y entonces el resto que hacía falta para cubrir mi máster lo puso Columbia, ¿no? Y ahí tuve la posibilidad de estar 5 años estudiando en una super universidad, y pude como sistematizar todo el conocimiento que yo tenía adquirido de manera como más caótica, lo pude ordenar gracias a este magíster. Y ese magíster a su vez me permitió volver a Chile y empezar a enseñar a otros, ¿no? O sea, esa era la idea en el fondo, como adquirir este conocimiento que en Chile aún era escaso, y cuando vuelvo entro directamente a la universidad a empezar a divulgar lo que yo había aprendido allá, ¿no? Es una cosa súper interesante, y es que tu carrera de alguna manera coincide con, con el surgimiento de lo que hoy día conocemos como el novísimo cine chileno. Es verdad, tú has trabajado en múltiples proyectos con Nicolás Acuña, con Andrés Wood y con algunos otros directores que surgieron en los 90. Yo también estoy pensando, por ejemplo, en Pamela Pequeño, que es una documentalista de larga trayectoria, gran académica también,
Y claro, ustedes trabajaron, por ejemplo, en La hija de O'Higgins, que creo que puede que haya sido alguno de tus primeros documentales en formato largo, Sí, ¿puede ser? sí, yo creo que fue, si no el primero, uno de los primeros, y fue muy interesante trabajar con la PAME. Desgraciadamente no hemos vuelto a coincidir, porque hay una cosa como de fechas y tiempos y todo eso, pero yo sigo viendo sus, hizo varios documentales y ella siempre me invitó a ver los distintos cortes y a darle mi opinión. Y sí, ella es una gran directora. Para mi gusto no tiene todo el reconocimiento que debería, porque ella fue una de las primeras directoras, la primera en hacer un documental que después se convirtió en algo muy típico del cine documental chileno, que es el documental autobiográfico, en donde el director aparece dentro del relato contando eh, un tema, pero que tiene que ver directamente con su vida. Y eso, ella fue la primera que hizo eso en el cine chileno. A tu generación también le pasaba que ha sido un poco testigo del cambio temático de las películas chilenas. Siento yo que en la medida de que se empezaron a producir muchas más y más variadas, esto se empieza a abrir como una suerte de abanico. ¿Cómo has visto tú el desarrollo mismo del cine chileno en estos 25 años? Bueno, yo creo que por un lado ha habido una profesionalización muy buena. O sea, ahora yo siento que a comienzos de los 90 las películas se escuchaban mal, lo típico que la gente decía, no se entiende el sonido, las salas tampoco estaban acondicionadas para ver películas en español, estaban todas acondicionadas como para el cine con subtítulos, ¿no? Y sí ha ocurrido que ahora el asistente de dirección ya tiene 10 largos en el cuerpo, el sonidista, el ingeniero de sonido ha hecho 20 películas, 40 películas. Yo imagínate, yo he montado más de 80 películas. Entonces, eso hace de que todo el proceso de construir una película es mucho más eficiente, es mucho más, hay una experiencia detrás que ayuda, digamos, a que todo se entienda mejor, se vea mejor, se escuche mejor. Entonces, eso por un lado, ¿no? Toda la profesionalización de todo el equipo técnico y incluso de los directores, que ya no es su primer largo, sino que ya han hecho 4, 5, 6, 7 películas. Eh, eh, los actores también, ya no es esa cosa teatral que pasaba con las primeras películas de los años 90, que no sabían cuál era la diferencia entre actuar para cine y actuar para teatro. No todos venían del teatro, y eso también es muy notorio, ¿no? En la ficción chilena. Y claro, y está lo que llamas tú, lo que mencionaste tú, que es el cambio temático, ¿no es cierto? Yo creo que ha habido una insistencia en hablar de la historia reciente, del golpe, de la violación a los derechos humanos, porque veníamos saliendo en los 90 de un gran trauma. Y como país teníamos que revisitar eso y teníamos sí, exorcizar todo lo que había ocurrido. Yo creo que ahora el cine chileno es mucho más diverso, hay comedias, hay películas que hablan del tema de género, eh, documentales que hablan de muchas otras cosas, lo mismo que te contaba antes, ¿no? En las películas ahora ya el documental ya no es solamente esta mirada objetiva acerca de ciertas situaciones, sino que también incorpora el elemento autobiográfico, el elemento subjetivo. Entonces, yo siento que en ese sentido es súper interesante lo que ha ocurrido y ver la evolución, ¿no? Y bueno, lo que yo digo siempre, ¿no? Que es increíble que con la poca producción que tenemos, porque igual somos un país pequeño, con pocos habitantes, con un mercado muy chiquitito, y hemos logrado hacer películas que han interesado más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y eso es súper reconfortante. Recién estaba hablando con un productor mexicano que me quería ofrecer un trabajo y me decía, oye, pero los chilenos están con todo. Fuimos a Cannes, estuve en Cannes y había un stand del cine chileno y había mucha presencia del cine chileno. Y en México, yo ahora de hecho estoy montando una película chilena, pero que se filmó en México a través de Fábula. Claro, con grandes actrices mexicanas, ¿te fijas? Entonces también se ha dado esta cosa como más global, ¿no? Sin mencionar todas las series que se están haciendo en distintas partes del mundo que están hechas con una producción chilena, como Noticia de un secuestro de Andrés Wood, que se filmó en Colombia, con todo el equipo colombiano, pero con la producción chilena, en sintonía con Amazon, por supuesto.
A propósito de lo mismo y a propósito de tu colaboración con Andrés Wood, uno va viendo que la profesión del montajista a veces queda asociada también a la de ciertos directores que no voy a decir que son sus regalones, pero gente gente con la que ustedes desarrollan una particular afinidad, tanto profesional como estética, finalmente. Y en ese sentido, y recordando un poco al voleo, digamos, siento, bueno, tienes una gran cantidad de películas con Andrés Wood, has hecho una buena cantidad de películas con Pablo Larraín también. Eh, Has tenido proyectos con José Luis Torres Leiva. Eh, ¿Cómo se desarrolla esta afinidad con los directores y las directoras con los que ustedes repiten en colaboración? Eh, a ver, cada colaboración es un poco distinta. Es un José mundo. es un universo, o sea, con Andrés trabajamos mucho en la misma sala, incluso en una época como a él también le gusta montar, montábamos la misma escena en dos computadores y después las comparábamos, íbamos sacando lo mejor de cada escena. A él le encanta el montaje, lo disfruta mucho, entonces le encanta estar ahí codo a codo. José Luis es súper distinto. José Luis, él hace un primer armado de la película, que generalmente es larguísimo, porque José Luis es muy contemplativo. Entonces me entrega un disco duro en donde está la película que dura 3 horas y media, por ejemplo, y me dice, por favor, déjalo en una longitud más conveniente, ¿no? Entonces yo empiezo como a recortar, a mover cositas y termino entregándole una película de 1 hora y media, ¿no? Y ahí, claro, podemos discutir algunas cositas, pero en general José Luis no se sienta conmigo a montar, pues, sino que él hace como un gesto de total confianza que yo valoro muchísimo, ¿no? Esa capacidad que tiene él de entregar en un momento su guagua, digamos, para que la cuide yo. Y con Pablo, claro, con Pablo era un poco más intermitente, como que él venía a la sala de montaje, estaba un rato, después se iba, no es tan dedicado como Andrés de ver toma por toma por toma por toma y elegir juntos cada toma, no, él era un poco más de preocuparse más como de la cosa más estructura general, pero no ir tan al detalle. Entonces, cada colaboración es diferente y yo creo que para mí lo que es clave es eh, que haya un espacio de trabajo en donde haya un poco de algo lúdico, donde haya juego, o sea, el mismo hecho que José Luis me entregaba el armado y después yo se lo mostraba y él como que se reía un poco de mis decisiones y después podíamos discutir si alguna escena volvía o no, pero que haya básicamente un respeto mutuo por las ideas del otro y una apertura para poder probar cosas, porque y eso es súper importante que los chicos que están escuchando y chicas que están escuchando esta charla entiendan de que hay algo muy lúdico, es un juego, porque el montaje es mucho de ensayo y error. O sea, uno no puede todo planificarlo en la cabeza, uno tiene que probarlo, mirarlo, verlo. Ah, no, pucha, era una buena idea, pero realmente no funcionó. Y es muy interesante cómo, si es que uno se lo plantea así como un juego, en donde uno va probando cosas, quizá de una idea más o menos puede salir una muy buena idea. Y ahí está ese pimponeo que surge entre un director y un montajista en donde alguien puede proponer una idea y de esa idea probamos, pero surge otra idea. Entonces, si no existe ese espacio como de juego, si uno empieza, no, no, esa idea no, se muere esa tierra fértil para que surjan ideas y haya creatividad, ¿no es cierto? Que es como probar cosas y no negarse ni bloquearse frente a los posibles cambios, ¿no? Y eso yo creo Estamos, con directores más experimentados es muy posible. Yo he visto que hay más rigidez a veces en los directores nobles, porque tienen más miedo. Eso mismo te iba a preguntar, porque una cosa que es bien destacada en tu filmografía es la cantidad de óperas primas que has realizado. Hay una buena cantidad, hay un abanico gigante, hay cortos, largos, documentales, películas de género, películas de autor que han sido realizadas por gente muy joven, de la que tú has estado cerca. ¿Cómo es ese proceso de acercarse a un director novel, de un director que está comenzando a dar sus primeros pasos? Yo creo que es de las experiencias más difíciles para un montajista, curiosamente, ¿no? Porque justamente hay mucho miedo cuando tú haces algo por primera vez, y eso es muy natural,
no sé, cuando vas por primera vez a una clase de fútbol o lo que sea, digamos, lo que sea que tú haces por primera vez, te enfrentas como algo desconocido, ¿no? Y que provoca un poco de inseguridad, sobre todo en el caso del director que de alguna forma tiene que demostrar que es el director, ¿no es cierto? Que viene con una idea y que esa idea la tiene que llevar a cabo hasta el final. Entonces a veces ocurre, no con todos, no con todas, pero a veces ocurre que el director que está haciendo su ópera prima está asustado y está como que no quiere moverse del lugar. Pero yo lo que hago, y ahí tengo un secreto que creo que es una fórmula que me funciona súper bien, es como decirle, probemos, invitemos a gente a que la vea y veamos las reacciones. Y ahí de a poco se van convenciendo de que quizás es bueno sacar esa escena o mover esa escena del lugar, porque invitamos a un público a la sala. Es un público siempre reducido, ¿no? Yo siempre hago visionados con 4 o 5 personas, gente de cine, que pueden ser directores, otros montajistas, en fin, gente que no solamente sea un público, sino que también es un público que maneja el lenguaje, que puede proponer cosas, que va a entender de manera más clara qué es lo que está fallando, y a través de ese público, en el fondo es como hacer entender al director que nosotros hacemos cine para la gente, no es para nosotros. No es como, esta es mi película y yo quiero que se vea así espectacular porque a mí me gusta así, sino que siempre, para mí, eso es muy importante, entender de que una película es algo demasiado caro, demasiado costoso, que implica demasiado tiempo y en donde trabaja mucha gente, pero el objetivo final es que llegue a mucha gente. No, no solamente por un afán comercial, ¿ah? Porque no solamente, hoy que la película sea comercial, sino que es el discurso artístico más inmersivo que existe, es mucho más inmersivo que una novela, que una pintura, entonces también para que la gente pueda disfrutar eso, ¿no es cierto? Esa es siempre mi vocación, de que la vea mucha gente, que ojalá que le guste a mucha gente, que la interprete, y por supuesto que uno tiene que ir modelando ese relato para que sea lo más accesible para la gente, ¿no? Y el traer el público antes de que la película se estrene es muy importante. Estamos en Acercando el Cine, junto a Andrea Chignoli, recorriendo parte de su carrera, parte de su ideario, parte de su concepción del montaje, de la edición cinematográfica. Y quería, Andrea, dedicar algunos minutos a películas que sean especialmente queridas para ti, en las que hayas tú desarrollado tu trabajo de montajista. Me gustaría que nos contaras un poco acerca de tus proyectos favoritos. Bueno, yo tengo varios proyectos favoritos. A ver, voy a partir, ya que estamos hablando de Andrés, por Violeta. Esa película a mí me gusta Perfecto. mucho porque para mí fue un aprendizaje tremendo, ¿no? Esa película tiene 5 líneas, 5 historias. Se cuenta por un lado la Violeta que fue a hacer un rescate folclórico, entonces ella iba de pueblo en pueblo hablando con los cantores y recopilando esa tradición oral. Entonces la película mostraba eso en una de las líneas narrativas, es como si fuera una película que tiene varias historias que van entremezcladas. Después contaba la Violeta en la carpa, porque para los que no saben, Violeta armó una carpa en donde había espectáculos todos los fines de semana, en donde ella invitaba a otros cantores, en donde ella cantaba, y eso es donde ella se suicidó, en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces esa era otra línea narrativa. Después la película también contaba cuando ella vivió en Buenos Aires y dio una entrevista en la televisión argentina, y eso era muy importante porque era eso que ella contó en esa entrevista, era lo que iba uniendo los distintos tiempos en los que ocurría la película. Había otra línea narrativa que era la infancia, el pasado de Violeta. Entonces ahí veíamos su infancia, su adolescencia, su primer marido, su segundo marido, ¿no es cierto? Y eso había que contarlo entrelazado con todas esas otras historias. Y había finalmente un mundo que nosotros llamábamos los fantasmas, que era los personajes importantes de su vida que aparecían en la carpa como fantasmas, porque esa película está contado desde el punto de vista de la agonía, o sea, la idea es que Violeta se suicida y en esos segundos antes de morir, que todas las personas no mueren instantáneamente, sino que hay un tiempo, entonces la película era contada desde ese punto de vista.
Entonces, por eso no es lineal la película, sino que salta de una cosa a otra y va narrando, es como una trenza, ¿no? Que se va armando. Y eso para mí fue un desafío gigante a nivel de montaje, porque se filmaron todas estas escenas, pero había que hilarlas y ponerlas en juego en la sala de montaje, ¿no? Era imposible que eso viniera ya escrito desde el guión. Entonces, para mí, narrar esa película con tantas vueltas para atrás, para adelante, el pasado, el futuro, fue muy interesante. Yo siento que crecí mucho como montajista, además que había que montar muchas escenas musicales, que había que contarlas al ritmo de la música de Violeta. Entonces, todo eso fue un gran aprendizaje para mí. También fue muy interesante No. Obviamente que no es una película que le fue muy bien, estuvo nominado a un Oscar, estuvo en Cannes, pero más allá de la cosa de los premios y todo eso, para mí fue muy interesante porque también teníamos mucho material filmado, pero teníamos además 500 horas de material de archivo de la época, de los años 80. Entonces había que ir intercalando material de archivo con lo filmado por Pablo y eso fue interesantísimo. También a nivel personal, poder revisar todo ese material. O sea, yo crecí en los 80, pero había mucho material que se había filmado que yo no había visto de esa época, entonces a mí me traía recuerdos, me ayudaba a reconstruir la historia de Chile de esa década, ¿no? Eh, Hay documentales también que han sido muy interesantes para mí de montar. Ahora recientemente se acaba de estrenar un documental realizado por un director mexicano-americano que se llama Rodrigo Reyes. Se acaba de estrenar en el Festival de Tribeca ahora hace un mes y medio atrás. Y ese es, por ejemplo, un documental híbrido en donde hay mucha recreación porque el personaje principal está en la cárcel, entonces no lo pudieron filmar, las cárceles norteamericanas no permiten que entren con cámara a filmar a los reclusos, entonces toda la vida de este personaje fue reconstruida con los familiares de Sansón, entonces el director viajó a México, se entrevistó con la familia de Sansón, que es este señor que estaba preso, y ellos actuaron la infancia y la vida de Sansón. Entonces eso también para mí fue fascinante, como la mezcla de formato, como estar trabajando en algo que es documental, pero que al mismo tiempo es ficción. Eso fue muy, muy, muy interesante y la película acaba de ganar el Festival de Sheffield, que es un festival en Inglaterra muy importante. Así que también esa es una película muy querida, que esa fue reciente, fue una película pandémica, montada a distancia, de manera remota, ¿no? Trabajando remotamente con el director. Eh, ¿Qué otra más? Bueno, me encanta Joven y Alocada, trabajar con mujeres siempre a mí me encanta, porque bueno, hay una sintonía en trabajar con directoras mujeres, pero en el caso de Mariela es una de las primeras directoras mujeres de trabajo consistente en Chile, y me encantó que ella retratara por primera vez en el cine chileno un personaje tan especial como el de Joven y Alocada, que es una chica que le gustan los hombres, que le gustan las mujeres, que participaba de orgía, y creo que fue muy liberador para mí poder trabajar en una película que era tan desfachatada, así como toda esta, históricamente el cine chileno las mujeres o han sido personajes secundarios que casi no tienen texto, o son la prostituta, ¿no? Que el personaje masculino va a visitar. ¿No es cierto? De hecho, me acuerdo cuando yo estudié en Nueva York, mis profesores me decían, ¿por qué el cine latinoamericano tiene tanto personaje prostituta? ¿Qué onda? ¿Qué pasa allá en Chile y en Latinoamérica? Y para mí fue muy revolucionario a nivel temático trabajar en una película como Joven y Alocada, además que había muchos elementos gráficos que se combinaban, era muy pop la película, habían como pantallazos, aparecían texto, aparecían mensajes de texto, aparecían mensajes de Messenger en pantalla, entonces también la encontré como muy innovadora visualmente a esa película. Así que yo creo que esas son como mis más regalonas que yo podría Qué, citar ahora. qué bueno que mencionaste Violeta y qué bueno que mencionaste No, porque esos son proyectos que además tienen una versión televisiva. Y te iba a preguntar precisamente por eso. Entiendo que No, por lo menos debe tener una versión que dura como una hora más o un poco más incluso. Tú estuviste a cargo también, tanto en Violeta como en No, de los dos montajes. Sí, sí, era, en una época se hizo mucho eso de hacer películas
también el caso Caradima, El bosque de Caradima, yo también monté la versión para televisión y la versión para cine, porque era una forma, cuando estás trabajando con películas de época que requieren un presupuesto extra, una forma que tenían los productores de poder financiar películas con ese costo era de presentarlas para televisión y para cine, ¿no es cierto? Y así poder tener como distintos públicos y recibir distintos financiamientos, ¿no? Los que hay para cine y para televisión. Eh, en todos los casos, en el caso de Caradima, de Violeta y de No, primero se montó la película, ya como que el interés Perfecto. principal era montar la película. Y luego se montó la serie, ¿no es cierto? Que eran miniseries de 3, 4 capítulos. Eh, y ahí, claro, el acercamiento era muy diferente, ¿no? En el caso de No pudimos poner mucho más material de archivo, dejar que las escenas desarrollaron más. Hubo muchas escenas que nosotros tuvimos que sacar, no porque no funcionaran, sino que porque queríamos llegar a tener una película que se pudiera ver en el cine sin estar 2 horas y media, ¿no es cierto? Yo también siempre abogo por películas que sean un poco más breves, ¿no? No me atrevería a hacer lo que hacen, o sea, Pichapón, que tiene estas películas de 3 horas y media. Yo siento que mi deber, como yo siempre estoy pensando en el público, es hacer una experiencia que sea dinámica y que sea atractiva para un público, ¿no es cierto? Y que posibilite además distribuir la película más fácilmente, ¿no? Porque una película de 3 horas es muy difícil de distribuir, es muy difícil de conseguir salas, pues, se puede mostrar menos veces al día al ser tan larga. Entonces, yo trato que la película sea ojalá más entretenida. Entonces, claro, ahí pudimos volver a poner ciertas escenas en No que se habían eliminado. En Violeta fue muy interesante porque en la versión para serie de Violeta es lineal, así como la película era como para adelante, para atrás. Acá hicimos como un biopic, una película biográfica mucho más tradicional para televisión, en donde presentábamos el año con un cartelito que decía, no sé, Chillán, 1900, narará, y veíamos la escena. Entonces, en el caso de Violeta, no solo fue agregar escenas que habíamos sacado, sino que fue hacer una película, un relato mucho más lineal, cronológico, de los grandes hitos de la vida de Violeta. Y en el caso de Caradima, claro, también pudimos agregar muchas más escenas que se habían eliminado. Hubo mucho más que salió ahí, más historias, etc. A propósito de tu trabajo televisivo y de la experiencia que tienes, ¿tú sientes que parte del audiovisual chileno, del futuro del audiovisual chileno, se va a jugar en el streaming? Me da la impresión de que sí, ¿cierto? Yo creo que es una realidad mundial, no solamente chilena, sino que es mundial, o sea, eso está ocurriendo en todas partes del mundo. Yo creo que la pandemia fue un gran acelerador de que se cerraran muchas salas, de que la gente se acostumbrara a ver desde la casa, ya la gente le da un poco de lata ir a la sala. Yo creo que va a pasar un poco, y lo hablábamos una vez con la Mariali, que el cine va a terminar siendo un poco como la ópera. O sea, la ópera en su momento era como el gran espectáculo de masa, iba todo el mundo a ver la ópera, y ahora la ópera es una cosa de nicho, como muy de elite, que la va a ver un grupo de gente nada más. ¿No es cierto? Entonces yo creo que va a seguir existiendo el cine y los festivales de cine de arte y ensayo, el cine de autor, digamos, pero va a quedar reducido a un mundo muy pequeño. Y el resto va a ser streaming. Ahora, lo que también está pasando es que el streaming está incorporando también muchas películas de arte y ensayo porque necesitan tener distintos públicos, ¿cierto? Entonces, ya estás viendo que en Estados Unidos hay, por ejemplo, plataformas como Movie, como la de Criterion Collection, que solo cine de arte y ensayo para ese público, y entonces va a empezar a pasar cada vez más eso, digamos, que las plataformas, claro, Netflix y Amazon van a tener más serie y más acción, pero luego van a haber otras plataformas como Filmin, como la de Criterion, que son para un público más de cine de arte y ensayo y menos serie, ¿no? Y se va a ir como así desgranando el mercado, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, Andrea, pero antes de cerrar quería preguntarte por algo que, por una tendencia que el montaje ha ido teniendo a lo largo de la historia del cine. Cuando uno mira las películas de los 30 y de los 40, uno ve que, no sé, hay una cantidad de cortes que
nunca superan los 500 cortes de una película. Cuando uno acelera un poco más y se va a los años 70, eso de alguna manera crece en un 100% y las películas tienen, no sé, 800, 900 cortes. Hoy día, en los filmes de superhéroes, nos hemos topado, a la medida también que van creciendo en duración, con que algunas películas tienen 2000, 2500 cortes. ¿Hasta cuándo podemos seguir podando las imágenes y haciéndolo todo, haciendo crecer la cantidad de cortes? El cerebro en algún momento va a colapsar, ¿o qué crees tú? Bueno, yo creo que como el cine es un arte tan joven, ¿no es cierto? Uno ha podido ver muy claramente cómo ha ido evolucionando y yo creo que así como el lenguaje se ha ido acelerando, también el espectáculo cada vez más hábil de entender el relato. Piensa que, bueno, está el mito este de que en la primera proyección de los hermanos Lumière, cuando el tren se venía encima, la gente, algunas personas se asustaron porque pensaron que el tren se les venía encima, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos un público, sobre todo yo estoy pensando en los que fueron mis alumnos, en los centennials, en los millennials, que están acostumbrados a ver YouTube y que mientras ven YouTube están viendo su pantalla por otro lado y están con Instagram y ven relatos súper cortos y es muy veloz, ¿no es cierto? La lectura, como que perciben mucho más que antes, entienden mucho más que antes. De hecho, hay todo un fenómeno que se llama las películas modulares o las películas puzzle, que es de Pulp Fiction en adelante, ¿no? Que son películas muy complejas, estoy pensando en Memento, Eterno Resplandor de una mente sin Sí, memoria, ¿no? Que son películas que son enredadas y que tú tenés como que rearmarlas en tu cabeza, y hay un placer que tiene el espectador justamente porque ya los relatos tan lineales, tan sencillos, les aburren, ¿cierto? Y yo creo de que eso está pasando, pero hay diversidad, ¿no es cierto? Es como un bosque en ese sentido que hay árboles, pero también hay musgo, y también hay hongos, y también hay líquenes, y también... Yo creo que en el caso del cine chileno en particular y el cine latinoamericano, nosotros hemos mantenido una línea más contemplativa. Por lo menos en los 2000 se dieron muchas películas que eran como más lentas, en donde uno podía volver a contemplar, volver a fascinarse por la belleza de cada plano, sin exigirle tanta velocidad. En cambio, claro, el cine industrial, las series de acción y el cine como los blockbusters, digamos, ellos han entrado en una cosa con muchos efectos especiales, con mucha aceleración, pero todavía se preserva este otro cine más contemplativo, más reflexivo, ¿no? Que te permite, a mí me gusta que el cine te permita un espacio para que tú completes el relato, para que tú puedas pensar y poner tu mirada sobre lo que estás viendo, ¿no? Entonces, a mí también, así como me gustan las películas rápidas y las series rápidas, te lo voy a confesar, también me gusta eso, y ahora cuando estuvimos en Noticias de un Secuestro, que había muchos disparos y persecuciones, yo lo disfruté enormemente. Pero también me gusta ese cine que te permite pensar y conectarte con tu propio interior en el momento que estás mirando, ¿no? Así que yo creo que eso se va a mantener de alguna forma. perfecto. Andrea, a nombre mío y a nombre de todo el equipo de Acercando el Cine, te mandamos un gran abrazo. Queremos darte las gracias por el tiempo prestado, por el tiempo en que hemos ido conversando acerca de, bueno, de tu profesión, de los aspectos del montaje y también del futuro del audiovisual. Así que gracias por todo. Nos vemos. Cristian, muchas gracias, muchas gracias. Fue una alegría enorme estar conversando contigo, y ojalá que los chicos y las chicas también estén disfrutando de este conversatorio. Que estén muy bien. Súper.